Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Dice la palabra del Señor en Lucas 18:9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Señor, colocamos esta palabra delante de tu presencia, que llegue a nuestras vidas para que dé fruto, para tu honra, para tu gloria. Amén y amén. Puedes tomar asiento. La oración sincera. La oración sincera. No sé si a usted le ha pasado que a veces llega alguien a hablarle a usted y le está hablando, y usted va a hablar algo y no lo deja y sigue hablando. Entonces la persona le cuenta una cosa, de pronto hasta le está pidiendo, uno se da cuenta que le está pidiendo a uno la opinión, y uno va a hablar y sigue hablando. Oye, termina el tiempo, pudo haber hablado 1 hora, media hora, no sé, y se va y queda uno como que, bueno, la persona habló todo lo que quiso, pero jamás me escuchó. La oración es un diálogo. Nosotros debemos entender que la oración es un diálogo que tenemos con Dios, no es un monólogo. A veces nosotros cogemos la oración como si fuéramos nosotros los que tenemos el derecho única y exclusivamente de hablar, pero no nos damos cuenta, o no sé, a veces pensáramos como que Dios o no es tan real o no está allí. Cuando nosotros llegamos a orar, o sea, a hablar con Dios, tenemos que entender que Él está allí. El Señor Jesucristo nos muestra que cuando nosotros entramos en el secreto, el Padre que ve en el secreto nos ve, nos oye, nos responde en el secreto. Cuando nosotros oramos es hablar con Dios y tenemos que esperar a que Él responda. Pero hay algo que pasa también en la oración, y es que a veces nosotros hacemos como que le hablamos a Dios, como esa persona que te puse de ejemplo, que realmente no te estaba hablando a ti, sino se estaba hablando a sí misma. A veces nosotros llegamos a la oración y lo que hacemos es hablar y hablar, pero no estamos hablando con Dios, estamos haciendo es como una meditación personal. A veces nos estamos en la oración, hermano, es diciendo cosas a nosotros mismos. Hay personas que oran es en esa repetidera, en ese tiempo, es como para convencerse de algo. Y allí no hay una oración sincera. Dios quiere que nosotros tengamos oraciones sinceras. No que nos encerremos a orar supuestamente y estemos hablando con nosotros mismos. A veces, y yo creo que mucha gente comete ese error. Y bueno, y cierran el cuarto y se ponen de rodillas y comienzan a hablar y hable, pero la oración realmente no está llegando a Dios, porque cometen el error que nos muestra el Señor en esta parábola. ¿Y cuál es el error? Mírelo usted conmigo. Vamos a empezar allí en el versículo 9.
Primero que todo dice el Señor, a unos que ¿qué? Que confiaban en sí mismo como justos. Mira esta actitud. Esta persona que vemos ahí es la persona que llega, entra a orar, a hablar con Dios, pero realmente están como muy confiados en lo que creen ser. Llegan delante de Dios no reconociendo que de pronto hay una falta, hay un pecado, hay algo que cambiar, hay algo que transformar, hay algo que reconocer, sino que llegan ya como muy superdotados. Y esto, a veces hay personas que caen en ese error porque ya llevan buen tiempo de cristianos, o porque ya es pastor, o porque es líder. A veces nosotros los pastores incurrimos en errores. Los líderes incurrimos en errores, los líderes de área, los líderes de alabanza. Hay algo que sucede en las iglesias y es notable o es notorio, y es que, por ejemplo, los pastores no están en la adoración y la alabanza. Pasan muchas iglesias. Y otra cosa es que cuando empieza la predicación, los de la adoración y la alabanza no están en la predicación. No están. Se desaparecen. Y pasan muchas congregaciones. Entonces uno dice, pero ¿qué se hizo el baterista? ¿Qué se hizo el pianista? ¿Qué se hizo los coristas? No están. ¿Dónde están? Se fueron. ¿Sabe por qué? Porque nos creemos, confiamos en lo que nosotros, más bien confiamos en lo que nosotros creemos que somos. A veces nos sentimos que ya tenemos una relación tan tremenda con Dios que como para que arrodillarnos. Por ejemplo, no estoy diciendo que Dios te escucha más de rodillas o de pie, no estoy diciendo eso. Yo oro a veces sentado, hoy oré acá sentado, a veces oro de pie. En la madrugada siempre oro de rodillas. A ti no te escucha más Dios porque ores de rodillas o de pie. No te escucha más. Lo importante es que haya reverencia en tu corazón. Pero lo que me refiero es la actitud. La actitud de tu corazón cuando estás orando. A veces he escuchado, y acá tuvimos hace unos años, oh Dios nos guarde de volver a escuchar esas cosas tan horribles. Un hombre que se paró acá y dijo, hermano, que ya no estábamos en el tiempo de orar, que ahora era el tiempo de la acción, que ya tiempo de oración no, que eso ya no. Y que él se sienta en el escritorio y habla con Dios y le dice, hola Dios, porque ahora somos íntimos. No, Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Así de sencillo. Pero cuando comenzamos a creernos esto, escuche esto, cuando comenzamos a creernos superiores, a que estamos como en un nivel más alto que el del hermano, entonces estamos entrando a tener una oración que no es sincera. Una oración que no es nada sincera, como la mayoría de la gente en las entrevistas de trabajo. Si hay algún momento en la vida que alguien finge, es en una entrevista de trabajo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nunca engañan al entrevistador. Nunca lo engañan. El entrevistador es una persona que sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está viendo. Él ve las actitudes, él ve las respuestas, él ve todo. Pero la gente en una entrevista de trabajo es perfecta, ¿o no? Bueno, cuénteme, ¿y usted qué experiencia tiene? Uy, toda la experiencia. ¿Sabe trabajar bajo presión? Excelente. Sé trabajar bajo presión. Ha sido mi experiencia la que me ha organizado. Claro, yo soy ordenado. Dígame alguna capacidad suya. Soy puntual y honesto. Diga lo contrario, no lo contratan. Desordenado, no va a decir yo soy desordenado. Yo me levanto en la mañana y no tiendo la cama. No me gusta lavar la loza. En la casa yo no
a mí no me gusta la autoridad, le respondo mal a mis padres. La gente finge en una entrevista de trabajo. Y lo peor es que algún día, si lo contratan algún día, va a aflorar lo que esa persona es. Dijo que era cumplida, pero llega tarde. Que era desordenado y le ven el puesto. Eso va a aflorar, se va a ver algún día. Y lo mismo pasa con Dios en la oración. Mucha gente entonces llega a hablar con Dios, pero no está hablando con Dios, se está exaltando a sí mismo. Señor, por ejemplo, Señor, tú sabes cuánto te busco, Señor. Tú sabes que te he buscado en la mañana, en la tarde, yo ofrendo, yo diezmo. Así está este. Yo hago, yo estoy bien contigo, yo no entiendo por qué me va mal. Ahí no hay sinceridad. Y esos tipos de oraciones no pasan del techo, hermano. Porque Dios lo que le gusta es un corazón arrepentido. Un corazón que se abre y se derrame delante de Él verdaderamente. Y teniendo en cuenta, tú y yo, que Dios lo conoce todo. O sea, por más palabrería que nosotros hagamos, por más que nosotros confiemos en nosotros mismos, por más que nosotros nos justifiquemos, por más que digamos que somos lo mejor, Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe quién eres tú. A unos que confiaban en sí mismos como justos, wow, y menospreciaban a otros. ¿Cuántas veces la gente ora así? Señor, y yo que me congrego y le va mejor al de al frente. Señor, ¿por qué? Y yo que soy tan bueno, y yo que soy tu servidor, y yo que hago, y yo que deshago, y yo que soy mejor que el pastor, yo que soy mejor que el líder, yo que soy mejor que la hermana, yo que estoy así. ¿Qué tipo de oración es esa? A su nombre. Entonces, este hombre se exalta a sí mismo en la oración, confía y se cree justo, y se cree en la oración con la capacidad de menospreciar, de enjuiciar a los que están a su alrededor. La persona con pecado, ¿no? Escucha esta. Con pecado. Y en vez de reconocer su pecado comienza: ay Señor, perdona al hermano fulanito porque él es pecador. Primero ore por usted. Cámbialo. ¿Cuántas mujeres comienzan a orar por el esposo, no? Ay Señor, te coloco a ese hombre con el que me casé, Señor. Cámbialo, Señor, cámbiale el carácter. Cámbiale la forma en que me trata, cámbiale la forma en que me responde. ¿Por qué no comienza usted? Señor, cambia mi carácter, cambia la forma en que lo trato, cambia la forma en que le respondo. Cámbialo, Señor, cámbiame a mí primero. O sea, ¿por qué no reconoce a su nombre? Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. Pastor, es que usted le contaron por chat lo que pasó antes de llegar a la iglesia. No. A su nombre. Siga ahí. Menosprecia a los demás, menosprecia a los otros. Entonces el Señor comienza a mostrar, ¿no? Versículo 10. 2 hombres subieron al templo. ¿A qué? ¿Cuántos hombres subieron? ¿A dónde? ¿A qué? Los 2, entonces la gente que pasaba en donde los veía, ¿haciendo qué? Pon atención. En la iglesia pasa la gente, acá todos nos ve orando en el templo. Pero no todos los que están en la iglesia, en el templo, están en comunión con Dios. El hecho de que tú estés aquí en este momento no implica automáticamente que tú estés en comunión con Dios. Para que estés en comunión con Dios tienes que tener un corazón sincero.
una disposición de tu corazón, de tu pensamiento. Y los dos fueron ¿a dónde? A orar. ¿A dónde? Al templo. Uno era, es que fariseo, fariseo. No, mentiras, eso es mentira. Hermana, sí, yo dije así, ¿no? El uno era fariseo y el otro publicano. Mira este punto. Aquí hay algo interesante en estos dos puntos. El fariseo supuestamente era el que tenía comunión con Dios. Era el sacerdote. Era el que conocía la ley. Era el religioso, era el que ministraba. ¿Y el otro quién era? El publicano. El que cobraba impuestos. El que robaba a sus propios hermanos cobrándole de más. El publicano era un judío que trabajaba para Roma recaudando impuestos. O sea, no era muy querido. 11. El fariseo puesto en pie. Escuche esto. Oraba consigo mismo. Acá está la clave. Mientras la gente lo veía orar y pensando que su relación con Dios era perfecta, realmente lo que estaba haciendo este hombre no era hablando con Dios, era consigo mismo. ¿Por qué? Porque los fariseos, que era una de las cosas que les gustaban, pararse donde los vieran. Ellos ayunaban y eso la cara se les volvía nada, diciendo a la gente: estoy en ayuno. Les gustaba pararse en las esquinas donde los vieran orando. Hay gente así en las iglesias. Es que yo sí oro 4 horas, pero está siendo sincero en su relación con Dios. A su nombre. Este hombre estaba orando, pero nos dice el Señor Yeshua HaMashiach que este hombre no estaba orando con Dios, estaba hablando consigo mismo, pero nombraba a Dios. O sea, era una oración que era tan hipócrita que no pasaba del techo. Y mire cómo oraba este hombre: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese vecino. ¿Qué tipo de oración es esa? Porque en la oración más bien no reconocemos lo que necesitamos, lo que nos falta, el área de nuestra vida que tiene que ser cambiada y transformada, el área de nuestra vida que está fallando delante de Dios, el pecado que cometimos. ¿Sabe que hay gente que hace eso? Busca el pecado de otro para tapar su pecado delante de los demás, para desviar la atención. A veces eso es más fácil. A veces eso es mucho más fácil. Hacer que todos volteen a mirar a otro su pecado para que no miren el mío. Pero ¿quién engaña a Dios? Y este hombre decía: Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque yo no soy como esos ladrones. Gracias, Señor, porque yo no soy como esos injustos. Gracias, Señor, porque yo no soy como los adúlteros. Ahora aquí no sabemos, porque no nos lo muestra el Señor, pero asumimos que sí tenía pecado el fariseo. Acá no sabemos si ese fariseo era ladrón. No sabemos si el fariseo era injusto o adúltero. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si no era ni ladrón, si no era injusto, ni era adúltero, lo que sí tenía era altivez, tenía orgullo, hipocresía, soberbia. Y eso era lo que le tendría que estar hablando a Dios. ¿Qué tal la oración más bien así? Señor, aunque no soy ladrón, aunque no soy injusto, aunque no soy adúltero, pero soy soberbio y te pido que me ayudes. Es solamente en la confesión de nuestro pecado,
en la aceptación de nuestra naturaleza, que Dios empieza a obrar verdaderamente en nuestro ser. Él no te obliga a cambiar. Él no va a tumbar la puerta de tu corazón para entrar. Él entra, te cambia y te transforma cuando tú le abres tu corazón y le dices: aquí estoy, Señor, yo soy el barro y tú el alfarero. Y ahí es donde el Señor comienza a moldear, comienza a cambiar, comienza a obrar en tu vida. Nosotros no tenemos que estarnos comparando con nadie. Suficiente, escucha esto, suficiente tenemos en nosotros como para ponernos a compararnos con alguien. A este fariseo le quedó más fácil decir que no había nada en su vida porque él era mejor que los ladrones, los injustos, los adúlteros, y se sintió mejor aún que ese publicano que también estaba orando. A veces la gente menosprecia a otros, y sucede en la iglesia. Es que toca hablar desde la iglesia. A veces menospreciamos al que está cantando o al que está predicando. Menospreciamos al que está en el altar. Si yo estoy mejor que él, yo estoy mejor que ella, yo oro más que ella, yo sí me levanto a las 12 de la noche a orar, yo sí vengo a los ayunos. ¿Y él qué hace ahí? ¿Ella qué hace ahí? Tremenda oración. Tremenda oración. Estás tan perfecto, y si estás tan perfecto, entonces dale la gloria a Dios. Pero no te sientas más y no te enseñorees de nadie. No te enseñorees. Tenemos que ser humildes. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí lo vamos a ver más adelante. Miren lo que comenzó, o sea, en el versículo 12, ¿qué comienza a hacer? O sea, ya en el 11 se dijo que era mejor que todo el mundo, ¿no? O sea, ese tipo no necesita de Dios. En el 12, ¿qué dice? Ayuno. Ayuno, y no solamente poquito, ¿no? ¿Cuánto? 2 veces a la semana. Yo sí ayuno, usted no, ¿cierto? Y llego así delante de Dios: Señor, tú sabes que yo sí ayuno y ella no. Bendíceme a mí, a ella acabo. Así es la vida. Comenzó a sacarle el listado. Oiga, esto es tremendo. ¿Usted sabe qué es eso? Comenzar a sacarle el listado a Dios de las cosas que uno tiene que hacer por ser cristiano. Señor, tú sabes que yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano. ¿Usted cree que porque diezma y ayuno usted tiene derecho de oprimir a Dios para que lo bendiga? ¿Será que nosotros, porque obedecemos al Señor, tenemos entonces armas para decirle a Dios y obligarlo a que nos bendiga? No. Nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos, y en cada mandamiento que obedecemos hay una bendición, pero Dios no está obligado. Dios lo hace porque Él es Dios y es fiel a su palabra. En Isaías 54, Isaías 58, hablando del ayuno, le dice el Señor: y ustedes se acercan a mí como si tuvieran obras buenas a exigirme. ¿Qué hemos hecho bueno? ¿Qué hemos hecho tan bueno como para que Dios esté obligado a contestar nuestras oraciones? Nosotros estamos aquí por gracia, por misericordia, porque Yeshua pagó porque tuviéramos vida y vida en abundancia. Más el publicano. O sea, el que uno a simple ojo dice:
A ese Dios no lo tiene que escuchar. No es el sacerdote, ese es el pecador del barrio. Mas el publicano, estando lejos, oiga, mire la actitud de este hombre. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Cómo tenía su corazón? Humillado, estaba avergonzado del pecado. O sea, no entró tan sobrador como el otro, ¿no? Estoy, el que ayuna, acá está el que diezma, Señor. ¿Sí o no? No, este hombre tenía tan contristado su corazón a causa del pecado. Estaba buscando a Dios tan sinceramente que ni siquiera se atrevía a hacer esto, a mirar el cielo. Este hombre tenía, hermano, una actitud, diga disposición de buscar a Dios para ser cambiado y transformado, para ser perdonado. Este publicano hubiera podido de pronto decir muchas cosas también. ¿Por qué vamos a pensar que este publicano no diezmaba? ¿Quién dice que el publicano no diezmaba? ¿No? ¿Quién dice que este publicano no ayunaba? Es más, vaya uno a saber si este publicano hacía cosas aún más que el mismo fariseo. ¿Quién nos dice que este publicano no ayudaba a los pobres? Que por allá abajo de cuerda ayudaba a las viudas. Ahora este publicano podía ser hasta un hijo, ¿cierto? Tendría padres. ¿Quién dice que no era un buen hijo que honraba a sus padres? Este hombre no se puso a sacarle el listado de las cosas buenas. Simplemente él sabía que había pecado en su vida. ¿Cuál era el pecado? De pronto ladrón, porque era publicano. Pero ese pecado o esos pecados, él sabía que solamente delante de Dios era donde podía ser perdonado, cambiado y transformado. Y anhelaba, este hombre, este publicano anhelaba una vida nueva. Y no se puso, hermano, con hipocresías. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que ¿qué? Se golpeaba el pecho. Esta es una acción física de lo que estaba sintiendo ese hombre. O sea, se golpeaba el pecho, él sentía dolor y le decía a Dios, o sea, tenía tanto dolor dentro de sí de ese pecado. Dios, tú eres el único que puede cambiar mi vida, tú eres el único que me puede restaurar, tú eres el único que me puede levantar, tú eres el propicio para mí el pecado. ¿Cómo se llamó él? Pecador. Una oración sincera. Una oración sincera. A veces nos cuesta trabajo ser sinceros. Nos cuesta trabajo ser sinceros. Versículo 14. Aclara el Señor Jesucristo, dice: os digo que este publicano descendió a su casa, ¿qué? Pongan atención, la oración sincera, ese arrepentimiento sincero que tuvo el publicano, el Señor lo escuchó y el Señor lo perdonó y bajó perdonado, justificado a su casa. Ya el resultado de una oración sincera. Pero sigamos leyendo. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y termina el Señor diciendo: porque cualquiera que se enaltece, será humillado.
¿El fariseo qué hacía? Enaltecerse, pero no fue perdonado. Eso es ser humillado. Y si nunca se arrepintió el fariseo de sus pecados, por más fariseo será humillado en el infierno. Pero el que se humilla, que busca a Dios humillado. ¿Recuerda la prostituta que llegó a los pies del Señor? Centurión. ¿Qué hizo Centurión? Se humilló. ¿Qué hizo Bartimeo? Se humilló. Para poder tener la bendición de Dios, necesitas una oración sincera y humillarte delante de Dios. Tus títulos, tus conocimientos, tu edad, tu cargo, tus finanzas, tus dones no te sirven de nada si no eres sincero delante del Señor. Oraciones sinceras. Hoy sé sincero delante del Señor. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Perdona, Señor, cuando no hemos sido sinceros en nuestra oración, Señor. Perdona, Señor, cuando aclamamos y oramos para que sean cambiadas las personas y no reconocemos que nosotros somos los que tenemos que ser cambiados y transformados. Perdona, Señor, cuando hemos criticado a los demás. Perdona, Señor, cuando hemos, Señor, juzgado a los demás y no hemos colocado lo que realmente somos delante de tu presencia. Perdona, Señor, porque muchas veces criticamos en otros lo que nosotros tenemos. Perdona, Señor, porque muchas veces juzgamos en otros lo que nosotros tuvimos, olvidándonos de dónde nos has sacado, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, aquí en este templo, con dolor en nuestro corazón, Señor, por pecar, por fallar. Hoy no queremos decirte, Señor, cuántas cosas buenas hacemos. Las horas de nuestra oración no queremos decírtelas. No queremos decirte, Señor, que ayunamos o que leemos la Biblia. Lo que queremos decirte es que somos pecadores. Que hay áreas de nuestra vida, Señor, que tienen que ser cambiadas y transformadas. Perdona el pecado en nuestro carácter. Perdona el pecado en nuestro pensamiento, en nuestras palabras. Perdona, Señor, el pecado en nuestros actos. Hoy me humillo delante de ti, Señor, y reconozco que soy pecador, que he fallado. Perdona, Señor. Te necesito.